Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a 9t por el seno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 4pi menos 2t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s en general decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de 9t por el seno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 4pi menos 2t. Transformada de Laplace de 9t por el seno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 4pi menos 2t. Eso es lo que nos toca hallar. ¿Qué es 9? 9 es una constante, por lo tanto estamos frente a la transformada de Laplace de una constante por toda una función. Eso nos hace recordar al segundo teorema o segunda propiedad de linealidad demostrada en videos anteriores. Y en general dice lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función en general, f de t, es igual a esa constante A por la transformada de Laplace de la función f de t. En general, esa es la segunda propiedad de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad. Por lo tanto, tenemos que f de s es igual a 9 por la transformada de Laplace de t por el seno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 4pi menos 2t. Ya hemos aplicado la segunda propiedad de linealidad. Ahora que nos quedó, transformada de Laplace de t por el seno hiperbólico de 3t por Euler a la 4pi menos 2t. Esto nos hace recordar a el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores. Y dice lo siguiente de teorema. El teorema de la derivada dice en general que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de t por una función en general, f de t, esto es igual a que menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, eso es lo que nos está diciendo. Vamos a darle aplicabilidad de manera detallada paso a paso. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. F de s es igual a 9, que multiplica, aplicando el teorema de la derivada, sería menos
la derivada con respecto a S de la transformada de Laplace de la función f de t. Pero ¿cuál es la función f de t en este caso? El seno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 4pi menos 2t. Hemos aplicado el teorema de la derivada satisfactoriamente. Bueno, aquí tenemos que observar que tenemos que hallar ahora la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 4pi menos 2t. Donde tenemos aquí Euler elevado a la 4pi, nos damos cuenta que tanto el 4 como el pi son constantes y Euler es una constante. Nosotros podemos comenzar a analizar que aquí podemos aplicar una de las propiedades de potenciación para hacer una distribución del Euler. Y esa propiedad de potenciación es la siguiente. Nosotros tenemos en la potenciación lo siguiente: a la n más m, y esto es igual a la n por a la m. Observemos esta propiedad de potenciación donde tenemos producto de potencia de igual base es igual a la misma base y se suman los exponentes. Entonces tenemos la propiedad que la vamos a aplicar de derecha a izquierda. Apliquemos esa propiedad de derecha a izquierda y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual, acá tenemos 9 por menos la derivada, podemos sacar el signo negativo, quedaría menos 9 que multiplica a la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 3t por, aplicando la propiedad, sería Euler elevado a la 4pi, por Euler elevado a la menos 2t. Y de esta manera hemos aplicado la propiedad esta de producto de potencia de igual base de derecha a izquierda. Distribuimos ya el Euler para poder que nos quede la constante. Euler es constante, 4 es constante, pi es constante. Por lo tanto, ya a partir de aquí podemos volver a aplicar la segunda propiedad de linealidad para poder sacar esa constante. Y esa segunda propiedad de linealidad la habíamos escrito aquí en la parte inicial que la aplicamos. La podemos volver a aplicar y sacamos el Euler. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente: que f de s es igual a menos 9 que multiplica, esta constante puede salir de toda la transformada y de la derivada, quedaría entonces por Euler elevado a la 4pi por la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la menos 2t. Vean que lo estamos haciendo paso a paso de manera detallada sin omitir nada de lo posible. Muy bonito el ejercicio que se está llevando a cabo. Observemos que nos toca hallar ahora. Nos toca hallar la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 3t por Euler a la menos 2t. Esto nos hace recordar
al primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. El primer teorema de traslación dice en general que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general, esto es igual a ¿qué? A f de s menos a. Ese es el primer teorema de traslación ya demostrado en videos anteriores. Aquí donde a hace referencia al coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para poder aplicar este primer teorema de traslación, necesariamente nosotros debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, es igual a f de s, es igual a f de s. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace de la función seno hiperbólico de 3t. Para hallar la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 3t necesariamente debemos de recordar este teorema ya demostrado en videos anteriores. El teorema dice así, que la transformada de Laplace del seno hiperbólico, el seno hiperbólico de AT en general es igual a ¿qué? A sobre S al cuadrado menos A al cuadrado. Donde A es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno hiperbólico. En nuestro caso hace referencia a el 3. Este 3 es nuestro A. Vamos a darle aplicabilidad a dicho teorema. Por lo tanto, quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a menos 9 Euler elevado a la 4pi por la derivada con respecto a s de, hallando la transformada de Laplace del seno hiperbólico, quedaría entonces, nuestro a sería 3 sobre s cuadrado menos nuestro a al cuadrado, que es 3. Vamos a centralizar el 3, quedó un poco corrido en el numerador. Bueno, ya hemos hallado entonces la transformada de Laplace de la función f de t. Veanlo acá. En este caso la función es f de t es el seno hiperbólico de at. Ya la tenemos acá. Pero como es el primer teorema de traslación en el que estamos aplicando, la función debe pasar de f de s a f de s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Tenemos el factor Euler a la at que nos hace aplicar la traslación. En nuestro caso en particular, el a del coeficiente del factor Euler sería menos 2. Vamos a aplicarlo. Entonces tendríamos que, miren la anotación que tomamos, donde S se traslada o se desplaza a S menos 2. Dejamos esto indicado en un paréntesis para posteriormente desarrollarlo paso a paso. Ya hemos hecho la traslación entonces para que la función pase de f de s a f de s menos a. Vamos a ir desarrollando operaciones indicadas. Aquí tenemos un segundo término del denominador que lo podemos desarrollar. Un paso muy cortico, pero importante que se haga paso a paso. Tendríamos aquí que f de s es igual a menos 9 Euler elevado a la 4pi multiplicado por la derivada con respecto a s. La derivada con respecto a s, ¿de qué? Esto vamos a hacerlo muy despacio.
S al cuadrado menos, aquí tendríamos 3 al cuadrado es 9, menos 9. Centralizamos el numerador que es 3, podemos borrar esta línea demasiado larga. Y aquí sería donde S se traslada o se desplaza a S. Observemos que tenemos aquí un producto de signos iguales, menos por menos. Recordemos que menos por menos, de acuerdo a la ley de los signos, nos da más 2. Y hemos desarrollado ese proceso detalladamente paso a paso. A partir de este punto ya podemos aplicar realmente la traslación. Donde está S lo reemplazamos por S más 2. En este caso es el primer término del denominador donde está S. Entonces aplicamos ese proceso teniendo en cuenta que se conservan los exponentes. Nos queda que f de s es igual, es igual a menos 9 Euler elevado a la 4pi por la derivada con respecto a s de, vamos a poner la línea divisoria, y donde está s lo reemplazamos por s más 2. Quedaría en este orden de idea s más 2, teniendo en cuenta que el s está elevado a la segunda potencia, conservamos el exponente, menos, aquí sería menos 9, y cerramos nuestro paréntesis. Ubicamos centralizado en lo posible el numerador, que es 3. De esa forma ya la función pasó de f de s a f de s menos a. Se aplicó el primer teorema de traslación. ¿Qué nos toca hallar ahora? Nos toca hallar la derivada de este cociente. Pero antes de abordar la derivada de un cociente, debemos de darnos cuenta que el primer término del denominador es un binomio al cuadrado. Por lo tanto, vamos a recordar cómo se resuelve un binomio al cuadrado allá en el álgebra elemental. En el álgebra elemental nosotros teníamos que A más B al cuadrado, donde A es el primer término y B es el segundo término. Esto va a ser igual a que al cuadrado del primer término más 2 veces este primer término multiplicado por el segundo término más ese segundo término elevado al cuadrado. Esto lo vimos allá en álgebra elemental, vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto tendríamos lo siguiente: f de s es igual menos 9 Euler a la 4pi por la derivada con respecto a s de, vamos a poner línea divisoria y desarrollamos. Vamos a dejar el desarrollo indicado: el primer término al cuadrado más 2 veces este primer término multiplicado por el segundo más ese segundo término al cuadrado menos el segundo término del denominador, que en este caso es 9. Tratamos de centralizar el numerador y aquí cerramos. De esta forma hemos desarrollado lo que es el binomio al cuadrado. Hay algunas operaciones indicadas, vamos a desarrollar esas operaciones indicadas y procedemos entonces a reducir términos semejantes en lo posible. Todavía hay algo de espacio aquí en el tablero, podemos hacerlo. Decimos entonces que f de s es igual menos 9 Euler elevado a la 4pi multiplicado por la derivada con respecto a s de, aquí tendríamos s al cuadrado en el denominador como primer término
más 2 por 2, 4, 4s, más 4s, más, aquí tendríamos 2 al cuadrado da 4, y 4 menos 9, 4 menos 9 sería menos 5. Por lo tanto, aquí sería menos 5. Decimos 2 al cuadrado sería 4. 4 menos 9 sería menos 5. Borramos esta línea elongada y centralizamos el numerador, que es 3. De esa forma hemos desarrollado esta parte del ejercicio. Vamos a particionar el tablero. Vamos a particionarlo aquí. Bueno, particionado el tablero de esta manera. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? Nos toca hallar ahora la derivada de este cociente. Para hallar la derivada de un cociente vamos a recordar la regla de derivación en cálculo diferencial. En general esa regla dice lo siguiente. Dice que la derivada en general con respecto a x de u, siendo u el numerador y v el denominador, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a el denominador por la derivada con respecto a x del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esta es la regla que nos permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad de manera detallada, paso a paso. Por lo tanto, tendríamos que, vamos a hacerlo aquí, f de s es igual menos 9 Euler a la 4pi menos 9 Euler elevado a la 4pi. Toda esta expresión multiplica a la derivada de este cociente. El denominador sería s cuadrado. Vamos a hacerlo acá, s al cuadrado más 4s más 4s. Vamos a mejorar esta s que lo extraña. 4s menos 5. 4s menos 5. Denominador por derivada del numerador. La derivada con respecto a s del numerador, que en este caso es 3. Menos el numerador, que es 3, por la derivada con respecto a s del denominador, que es s al cuadrado más 4s menos 5 sobre el denominador al cuadrado, que es s al cuadrado más 4s menos 5. Toda esta expresión al cuadrado. Podemos cerrar aquí nuestro paréntesis. Observamos que nos toca hallar ahora la derivada de 3. ¿Pero qué es 3? Es una constante. Por lo tanto, debemos de recordar la regla que nos permite hallar la derivada de una constante. Ahí en cálculo diferencial esa regla dice lo siguiente. Dice que la derivada en general con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad a esa regla de derivación. Y nos queda entonces que f de s es igual a menos 9 Euler elevado a la 4pi
menos 9 Euler elevado a la 4pi multiplicado por, vamos aquí la línea divisoria, ponemos este trinomio que en este caso es s al cuadrado más 4s, s al cuadrado más 4s menos 5 por la derivada de 3, que es una constante 0. Vamos a dejarlo así indicado y posteriormente se va resolviendo. Menos 3 por la derivada de s cuadrado. Recuerden que s cuadrado es una potencia. Recordemos la regla para derivar una potencia. En cálculo diferencial decíamos que la derivada con respecto a x en general de a a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1. En general esa es la regla que nos permite hallar la derivada de una potencia. Y quedaría lo siguiente: 2s simplemente, más, acá tenemos la derivada de 4s, que es 4s es la derivada de una constante por una variable. Recordemos esta regla de derivación, lo que nos dice. Nos dice que la derivada con respecto a x en general de una constante por una variable x, esto va a ser igual a esta constante por la derivada con respecto a x de x. Esto es lo que nos dice la regla de la derivada de una constante por una variable. Luego nos queda la derivada de x con respecto a x. Esta regla nos dice lo siguiente: que la derivada con respecto a x de x es igual a 1. O sea, derivada de una variable con respecto a ella misma. Reglas elementales del cálculo diferencial. Aquí tendríamos que hallar la derivada de 4s, sería 4, o la derivada de s con respecto a s, que nos da 1. Sería 4 por 1, 4. Menos la derivada de 5, que es una constante, nos da 0. Lo escribimos y procedemos a reescribir nuestro denominador, que es s al cuadrado más 4 que multiplica a s menos 5, toda esta expresión al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis. Observamos que tenemos en el numerador, vamos a buscar un marcador diferente, este trinomio multiplicado por 0. Recuerden que el 0 anula el producto. 0 por cualquier expresión nos da 0. Vamos a proceder a reescribir lo que nos queda. Nos queda entonces que f de s es igual a menos 9 Euler elevado a la 4pi multiplicado, poner la línea divisoria, por menos 3 que multiplica a 2s más 4 menos 0, simplemente más 4, sobre el denominador, que es s al cuadrado más 4s menos 5 al cuadrado. Y cerramos. Vamos a resolver algunas operaciones indicadas. Ya el resultado se está avecinando y nos queda entonces que f de s es igual. Observamos que el menos 9 multiplica toda esta expresión. Por lo tanto nos queda menos por menos nos da más. 9 por 3 nos da 27. Vamos a poner nuestra línea divisoria. Nos quedaría 9 por 3 sería 27. 27 que Euler elevado a la 4pi multiplicado por 2s. Bueno, vamos a irlo haciendo así. Multiplicado por 2s más 4. Vamos haciéndolo así paso a paso. Sobre el denominador, que es s cuadrado más
4s menos 5 al cuadrado. Vean que lo estamos haciendo paso a paso. Recordamos que decimos menos por menos nos dio más. 9 por 3, 27 Euler a la 4pi, veanlo ahí, por 2s más 4. Observamos que todavía se pueden seguir haciendo algunos procesos, podemos factorizar, sacar factor común en el denominador y quedaría lo siguiente. Queda que f de s es igual, pongamos la línea divisoria, es igual a 27 Euler, hagámoslo paso a paso, a la 4pi multiplicado por, acá sacamos factor común, 2 que multiplica a s más 2. Vamos haciéndolo paso a paso. Conservamos el mismo denominador, que en este caso es s al cuadrado más 4s menos 5, toda esta expresión al cuadrado. Aquí podemos resolver los coeficientes, podemos decir 27 por 2, nos da 54, por lo tanto tendríamos que f de s es igual, vamos a poner nuestra línea divisoria, 2 por 27 sería 54, 54 ¿qué? Euler elevado a la 4pi multiplicado por s más 2. Y el denominador lo conservamos como s al cuadrado más 4s menos 5. Toda esta expresión al cuadrado. Vamos a buscar un marcador de color diferente, color verde, para subrayar nuestro resultado. Lo encerramos en una cuadrícula rectangular como es nuestra costumbre. Y podemos particionar también esta sección del tablero en la cual nos apoyamos. Ya que es un ejercicio bien bonito, un ejercicio que tiene un tópico un poquitico más complejo con el respectivamente anterior. Cada vez que avanzamos en los ejercicios tienen algunos tópicos diferentes con el fin de ir gradualizando los respectivos niveles de complejidad. Pero a la larga son muy sencillos los ejercicios, ya que los desarrollamos de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera posible. Por muy elemental que parezcan a veces algunas operaciones, las llevamos a cabo para que quede todo el proceso y le sea muy sencillo al estudiante la comprensión en el desarrollo de dichos ejercicios. Como es costumbre, en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación dentro del desarrollo de dichos ejercicios para ir justificando el paso a paso. Este es el feliz resultado de nuestro ejercicio. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.